Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy estudiaremos la segunda parte del capítulo 20 de Apocalipsis. En la primera parte del capítulo 20, en los versículos del 1 al 3, vimos cómo se apresaba a Satanás y se le arrojaba al abismo, sellando el lugar para que no extravíe más a las naciones durante los 1000 años. Y vimos 4 grupos de personas que vivirán en el reinado milenial. Cristo y su esposa, que gobernarán la tierra desde Sión, desde la Nueva Jerusalén. Los arrebatados, que fueron sacados de la gran tribulación y tendrán cuerpos glorificados. Las ovejas de Mateo 25, que se arrepintieron en el último momento, ya después del arrebatamiento, antes de la segunda venida de Cristo. Y ayudaron a los siervos de Dios en el exilio ocasionado por la tribulación del anticristo en los últimos 3 años y medio de las semanas 70 de Daniel, los 7 años de gobierno del anticristo. Por último está el grupo de los hijos de estos que heredaron la tierra, tanto los arrebatados como las ovejas, que tendrán que ser probados y refinados con las tentaciones del diablo. Por eso se les suelta al final de los 1000 años. Y muchos se unirán a él. Su número será como la arena del mar. Finalmente, Satanás y sus aliados, tras un intento de golpe de estado en Jerusalén, serán destruidos. Dios hará caer fuego del cielo y serán destruidos. Pero fijaos que en 3 versículos se ha hablado de un periodo de tiempo que va desde el principio del milenio hasta el final del milenio. Porque, como dijimos, el Apocalipsis no está narrado por orden cronológico, sino que Juan va describiendo distintas visiones que él va teniendo y va avanzando y retrocediendo en el tiempo continuamente. En los versículos del 1 al 3, Juan tiene una visión sobre el apresamiento de Satanás. En los versículos del 4 al 6 tiene una visión sobre los 144.000 que reinarán con Cristo. Leamos Apocalipsis 20 del 4 al 6. Dice: y vi tronos, y hubo quienes se sentaron en ellos, y se les dio poder para juzgar. Sí, vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios, y los que no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen, y que no habían recibido la marca sobre la frente ni sobre la mano, y llegaron a vivir y reinaron con el Cristo por 1000 años. Ahora, entre paréntesis, dice lo siguiente: los demás de los muertos no llegaron a vivir sino hasta que se terminaron los 1000 años. Ahora, después del paréntesis, vuelve a referirse a los que se sentaron sobre tronos, que fueron muertos por dar testimonio de la palabra, y dice: esta es la primera resurrección. Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la muerte segunda no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por los 1000 años. Hasta aquí, la visión que tiene Juan en estos 3 versículos se refiere única y exclusivamente a los que murieron por causa de la palabra y reinarán con Cristo. Aquí no se menciona a los arrebatados en ningún momento, ni dice que los arrebatados vayan a reinar con Cristo por no haberse puesto la marca de la bestia, como piensan muchas personas, sino que se refiere a los que murieron por causa de la palabra, tanto en tiempos antiguos, antes de la semana 70, como en tiempos modernos, durante la semana 70 de Daniel, en la que todavía no hemos entrado, y no se pusieron la marca de la bestia ni adoraron a la bestia. Cuando aparece un texto de difícil comprensión, tenemos que acudir al resto de textos que hablan sobre los arrebatados y que hablan sobre los 144.000,
para poder sacar una conclusión. No podemos guiarnos por un solo texto. Sé que este texto incita a confusión, pero cuando leemos otros textos referentes a los arrebatados y referentes a los 144.000, sacamos la conclusión de que aquí está hablando solamente de los que reinarán con Cristo y que no se pusieron la marca, no de los arrebatados. Ellos no reinarán con Cristo. No se pondrán la marca, pero no reinarán con Cristo, porque no han dedicado toda su vida a la palabra ni han muerto mártires, sino que han sido llevados sin ver la muerte. Vamos a explicar el texto frase a frase, porque hay mucha gente que se confunde. Este texto dice, y llegaron a vivir, porque habían muerto. En cambio, los arrebatados no llegan a ver la muerte, al igual que Enoc y Elías. En el capítulo 15 de Apocalipsis nos muestra claramente cuándo ocurre el arrebatamiento y cuál es el galardón que se les da a los arrebatados. Leamos Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal, grande y maravillosa, 7 ángeles con 7 plagas. Estas son las últimas. Son las plagas de los 7 tazones de la ira de Dios. Porque por medio de ellas la cólera de Dios queda terminada. Justo después de anunciar el apóstol Juan que es el momento en el que están a punto de derramarse las 7 copas de la ira de Dios, Juan tiene una visión de los arrebatados, los que no se pusieron la marca de la bestia. Nos está indicando el momento en el que son arrebatados, justo antes del derramamiento de las copas. Esta visión nos está indicando el momento en el que serán arrebatados, justo antes del juicio de las copas. Ese es el momento en el que Juan tiene la visión. También nos indica dónde han sido llevados estos arrebatados y cuál es su galardón. Primero fueron llevados hasta las nubes para reunirse con el Señor Jesús. Luego Él los llevó a su morada, delante del trono de Dios, donde Él se sienta a la diestra del Padre. Y sus cuerpos espirituales fueron glorificados. En ningún momento dice el texto que estos que fueron llevados delante del trono de Dios y no se pusieron la marca de la bestia vayan a reinar con Cristo, ni que llegaron a vivir, porque no habían muerto. Su galardón era recibir cuerpos glorificados y después disfrutar de la vida en la tierra en un paraíso, como pueblo de Dios. Leamos Apocalipsis 15:2. Dice: Y vi lo que parecía ser un mar vítreo mezclado con fuego, y de pie al lado del mar vítreo a los que salen victoriosos de la bestia salvaje y de su imagen y del número de su nombre. Aquí no dice que estos hayan muerto ni que volvieron a vivir, ni que reinarán con Cristo, como dice sobre los 144.000 que se sientan en tronos y sí que reinarán con Cristo. Esto lo dice en Apocalipsis 14:1. Y vi y miren, el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tienen escritos en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. Versículo 4. Estos son los que van siguiendo al Cordero, no importa a dónde vaya. Están sin tacha. Ellos fueron comprados de entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero. Son los que resucitan en la primera resurrección, porque han muerto y llegaron a vivir. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 15:23. Dice: Cristo las primicias, después los que pertenecen a Cristo durante su presencia. Porque la primera resurrección ocurre durante la presencia de Cristo, cuando se ve la señal en las nubes de un relámpago que va de oriente a occidente. Ese relámpago es Cristo, un ser espiritual que es pura luz y energía. Cristo también dijo que Él veía caer a Satanás como un relámpago, porque antes de caer, Él también era un ser de luz. Esa era su apariencia y la de Cristo.
como un relámpago. Pura luz y energía con un poder increíble. Hemos leído en este capítulo de Apocalipsis 26, feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la muerte segunda no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo y reinarán con Él por 1000 años. En resumen, y lo que quiero que entendáis, es que en Apocalipsis 24, cuando habla de los que no se pusieron la marca de la bestia y reinaron con Cristo, se refiere a los que morirán durante la persecución del anticristo a los cristianos en la gran tribulación y llegarán a vivir cuando resuciten en la primera resurrección. Su galardón es reinar con Cristo, como el de sus coesclavos muertos, mártires como ellos, por causa de la palabra, desde que Cristo empezó su ministerio en la tierra. Ellos siempre han seguido a Cristo, donde quiera que fuese. Han abandonado casa, mujer, hijos, hermanos, riquezas, para seguir a Cristo y han muerto a causa de la palabra. Son vírgenes, están sin tacha. En cambio, a los arrebatados no se les exige todas estas cosas porque su galardón es inferior. No reinarán con Cristo, pero sí se les dará cuerpos glorificados en la nueva tierra, por haber soportado la tribulación y la persecución del anticristo y el falso profeta, por haber permanecido fieles a Dios y al Cordero, y haber dado testimonio de la palabra, aguantando penurias sin poder comprar ni vender. O quizás tuvieron que emigrar al desierto, a los países donde estarían protegidos porque no se han aliado con el anticristo, porque estos países no querrán participar en su masacre, en su holocausto. Los que posteriormente serán arrebatados tendrán que huir en ese momento con lo opuesto a países con un idioma desconocido, sin trabajo, sin casa, confiando en las ovejas que los acogerán y les proporcionarán casa, trabajo, alimento y ropa. Ellas también tendrán su galardón, como dice Mateo 25:40. Y en respuesta el rey les dirá: en verdad les digo, al grado que ayudaron a uno de los más pequeños de estos, mis hermanos, me ayudaron a mí. Estas ovejas serán las primeras en heredar la tierra, en recompensa por ayudar a los hermanos pequeños de Cristo. Bien, analicemos el texto de Apocalipsis 24 al 6. Dice: y vi tronos, y hubo quienes se sentaron en ellos, y se les dio poder para juzgar. Todos a los que Cristo se refiere como jueces y sacerdotes sentados sobre tronos son siervos que han muerto a causa de la palabra. Se refiere así a los apóstoles y a los primeros cristianos de las primeras congregaciones que sufrieron persecución y muerte por parte de los romanos en la tribulación, y de los fariseos y de los maestros de la ley. Se refiere a todos los que mueren por causa de la palabra desde Cristo hasta la muerte de los dos testigos. Leamos Mateo 19:28. Jesús les dijo a los apóstoles: en verdad les digo, en la recreación, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su glorioso trono, ustedes, los que me han seguido, también se sentarán sobre 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. A los primeros cristianos de las congregaciones de Asia Menor, Jesús les dice en Apocalipsis 1:6: e hizo que fuéramos un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. Sí, a Él sea la gloria y la potencia para siempre. Amén. Leamos Apocalipsis 5:9. Porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu y lengua y pueblo y nación, e hiciste que fueran un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y han de reinar sobre la tierra. Este texto amplía la información y nos dice que los que reinarán con Cristo sobre la tierra serán gente de todas las naciones y tribus y lenguas y pueblos,
no serán judíos como piensan algunos, sino gente de toda tribu. No serán judíos dispersados por las naciones, será gente de toda tribu, no de las primitivas 12 tribus de Israel. Seguimos leyendo Apocalipsis 24. Dice, sí, vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios. Este es un requisito para reinar con Cristo, morir a causa de la palabra. Y aunque el apóstol Juan no murió ejecutado, sí murió exiliado en la isla de Patmos, encarcelado. Eso es otra forma de martirio. Jesús dice en Juan 15:20, si ellos me han perseguido a mí, a ustedes también los perseguirán. Estas almas de los ejecutados por hacha, que se sientan en tronos con poder para juzgar y para reinar, son las mismas almas que describe Juan en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados a causa de la palabra de Dios y a causa de la obra de testimonio que solían tener. Y aclamaban con voz fuerte y decían, ¿hasta cuándo, Señor soberano y verdadero, te abstienes de juzgar y de vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos se le dio una larga ropa blanca y se les dijo que descansaran por un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus coesclavos y de sus hermanos que estaban a punto de ser muertos, como ellos también lo habían sido. Este número se completará con la muerte de los 2 testigos, justo antes del toque de la 7ª trompeta. Este número puede ser literal o simbólico. En el versículo 5, el texto está escrito entre paréntesis para hacer la aclaración de que los demás de los muertos, los que no murieron a causa de dar testimonio de la palabra, no llegaron a vivir, no resucitaron, sino hasta que se terminaron los 1000 años. Los arrebatados sí vivirán durante el milenio, pero no reinarán con Cristo, porque ellos no murieron mártires. Ellos fueron arrebatados en las nubes con el Señor sin ver la muerte. Ellos serán parte de los que dijo Jesús, no morirán jamás. Juan 11:26. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Los arrebatados, al igual que Elías y Enoc, no experimentarán el proceso de la muerte y del lento ascenso del alma desde las dimensiones inferiores hasta las dimensiones superiores. Ese proceso puede llevar muchos años. Los arrebatados serán llevados en espíritu directamente delante del trono de Dios. Esto será una muestra, un referente de lo que sucederá luego después de los 1000 años, cuando estos mismos arrebatados y también las ovejas que hayan cumplido la ley durante el milenio, sean transformados de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles, en un abrir y cerrar de ojos. Este pequeño texto de 1 Corintios 15:51, no todos dormiremos en la muerte, pero todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, tiene un doble cumplimiento. El primer cumplimiento ocurrirá durante el arrebatamiento, al toque de la 7ª trompeta, la final de las 7 trompetas de los juicios parciales de Dios, unos juicios donde se destruirá 1/3 del planeta y 1/3 de los hombres. El segundo cumplimiento ocurrirá al final de los 1000 años, donde de la misma manera nuestros cuerpos materiales, mortales, corruptibles, serán transformados en cuerpos inmortales e incorruptibles. Pero atención, y volvemos al reinado milenial. Los cuerpos de los arrebatados solo serán inmortales durante el tiempo que permanecen delante del trono de Dios, cuando son solamente cuerpos espirituales y no hay materia. Esos cuerpos
espirituales, serán de alta vibración, puros por haberse impregnado de la gloria de Dios. Durante ese tiempo se estarán derramando los juicios de los tazones sobre la tierra. Después Cristo descenderá a la tierra con sus ejércitos de ángeles para la batalla de Armagedón. Separará a las ovejas de las cabras, guardará el trigo en su granero y quemará la cizaña con fuego. También lanzará al lago de fuego al anticristo y al falso profeta y apresará a Satanás. Y cuando todo esto haya sucedido, ocurrirá la recreación, la regeneración de la tierra por Cristo Jesús, como leímos en Mateo 19, 28. En verdad les digo, en la recreación, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su glorioso trono, ustedes, los apóstoles, los que me han seguido, también se sentarán sobre 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mi nombre, recibirá muchas veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los que son los primeros serán los últimos, y los últimos los primeros. Durante la regeneración del planeta, las ovejas, que pienso que pasarán vivas, serán las últimas en arrepentirse y las primeras en heredar la tierra, y después los arrebatados, con sus dones activados y todo su ADN original, como era el ADN de Adán y Eva, materializarán cuerpos de carne y sangre, cuerpos materiales, y disfrutarán de la vida en la tierra en un paraíso, en plena paz y armonía con el entorno, que dará abundancia de cosechas, en paz y armonía con la humanidad y con nuestros hermanos los animales. Pero cuidado, tanto las ovejas como los arrebatados deberán cumplir la ley, la Torá que saldrá de Sión, de Jerusalén, también renovada, porque la muerte segunda tiene poder sobre ellos si no cumplen la ley. Sobre los únicos que no tiene poder la muerte segunda es sobre los que resucitaron en la primera resurrección, los que reinarán con Cristo. Ellos ya han demostrado con creces que son fieles a Dios y al Cordero. Ellos han dedicado su vida entera al servicio de Dios y a Cristo, a predicar la palabra. Y ellos han muerto mártires a causa de la palabra de Dios. Tened en cuenta que ellos vivirán en la nueva Jerusalén. La vibración que habrá allí dentro, en la santa ciudad, la nueva Jerusalén, será de una sutileza y una pureza tal que ninguna cosa inmunda podrá entrar en ella, porque moriría. Los seres que allí habitan, Cristo y su esposa, no tienen necesidad de ser juzgados porque no hay nada impuro en ellos, y el hecho de vivir allí los mantiene puros. Dice Apocalipsis 21-25 que sus puertas nunca se cerrarán, de modo que todo el que quiera entrar en ella, que sea limpio de corazón, podrá hacerlo, podrá permanecer allí sin horario de cierre. Leamos Apocalipsis 20, 7 al 10. Ahora bien, luego que hayan terminado los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a extraviar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos para la guerra. El número de estos es como la arena del mar, y avanzaron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada. La ciudad amada es la nueva Jerusalén. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los estaba extraviando fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban tanto la bestia salvaje como el falso profeta, y serán atormentados día y noche, para siempre jamás. Juan nos dice que el diablo después de los 1000 años será soltado. ¿Por qué será soltado? Para probar la lealtad a Dios por parte de las naciones. Hay personas que nacerán durante el milenio, son los hijos de las ovejas y de los arrebatados. Ellos no han vivido la tribulación,
Nunca ha sido probada su fe y lealtad a Dios y al Cordero, y muchos de ellos desobedecerán la ley. Dios suelta a Satanás para hacer una criba de su pueblo y que solo herede el reino de los cielos después del milenio el que realmente lo merezca. Dice Jeremías 9:7. Por lo tanto, esto es lo que ha dicho Yahvé de los ejércitos. He aquí, los refinaré y los probaré, porque ¿qué más puedo hacer con la hija de mi pueblo? Todos vamos a ser probados. Los que resuciten en la primera resurrección y reinen con Cristo, muchos de ellos, incluidos los apóstoles, fueron probados durante la tribulación a los cristianos en la época de dominio romano sobre Judea. También serán probados durante la tribulación que ocasionará el anticristo. Todos seremos refinados, tanto los que vayan para la primera resurrección y reinen con Cristo, como los que sean arrebatados y reciban cuerpos glorificados. Hay muchos países en la actualidad donde los cristianos son perseguidos y condenados a muerte. La gente que heredará la tierra después de la segunda venida de Cristo también será probada al tener que rechazar la marca de la bestia con las consecuencias que ello conlleva. No poder comprar ni vender y ser buscado y perseguido y condenado a muerte en los países aliados con el anticristo, porque el anticristo impondrá su marca por cuestiones de seguridad bancaria, para poder comprar y vender con seguridad. Instaurará un sistema de seguridad bancaria a prueba de ciberataques. Para él será esencial que todo el mundo entre dentro del sistema de seguridad bancaria, porque si no entras, según él, pones en peligro a los demás. Y él no puede permitir eso. El que no se ponga la marca, que seguramente será una marca externa, porque la gente es muy reacia a que le metan cosas dentro del cuerpo. Puede ser un chip externo a modo de pegatina o tatuaje, o un código QR, o un código de barras, o cualquier otro código que él invente. La persona que no se ponga esa marca no podrá comprar ni vender. Tendrá que acumular alimentos y agua para 3 años y medio, en el momento en que se empiece a imponer esta marca. Estas personas serán consideradas una amenaza para el sistema económico y estarán mal vistas. Y las personas que no apoyen y voten al anticristo serán vistas como una amenaza para el sistema político mundial. El anticristo dirá: o estás conmigo o estás contra mí. Y todo el que no apoye y vote y rinda homenaje al anticristo será eliminado. Como dice Apocalipsis 13:7, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. El dominio será económico, pero habrá países que no se alíen con él. Sí, todos los que reciban su galardón en la nueva tierra han sido antes probados. ¿No lo han de ser las personas que nazcan durante el milenio? El solo hecho de haber vivido en la vieja tierra, el viejo sistema en el que vivimos actualmente, gobernado por el diablo, que anda suelto como león rugiente, metiéndonos en tentación a cada instante. Con esto ya estamos siendo probados, tentados por el diablo y su sistema, donde se permite y se normaliza toda clase de idolatría, abusos, inmoralidad sexual, maltratos, asesinatos. Todo esto queda impune en el sistema de gobierno del diablo, porque no hay justicia. ¿Cuánto más deberán ser probadas las personas nacidas en el milenio, que no han sido nunca tentadas por el diablo? Deben demostrar su apoyo y fidelidad a Dios. Y dice este versículo, que los que se aliarán con el diablo son como la arena del mar en número. Fijaos si es necesario hacer esta criba, esta limpieza. Solo los que realmente lo merezcan heredarán la nueva tierra, todavía más elevada en sutileza y vibración
que la tierra del milenio. Esta nueva tierra se creará después de los 1000 años. Porque después de la segunda venida de Cristo, la tierra será renovada, pero después del milenio volverá a ser renovada, hasta el punto de que la materia se transformará en energía a nivel de todo el planeta, y nosotros, los que quedemos vivos después del milenio, seremos transformados igualmente de materia a energía, de cuerpos mortales a cuerpos inmortales, porque la muerte será tragada para siempre. La Nueva Jerusalén también será transformada de materia a energía junto con la tierra y con todo el pueblo de Dios ya refinado. Esto es lo que ocurrirá al toque de la última trompeta que se tocará para anunciar el final de los 1000 años. Este tiempo corresponde al séptimo día de la creación, en el que Dios descansó. Dios creó al hombre en 6 días y descansó el séptimo. Este séptimo día de descanso corresponde al reinado milenial que comenzará con la regeneración de la tierra. Volviendo al texto que estábamos estudiando, dice que al final de los 1000 años, Satanás saldrá para extraviar a las naciones, tanto a las personas como a los gobernantes, para reunirlos desde los 4 ángulos de la tierra. Por eso se les llama Gog y Magog, porque vendrán desde tierras lejanas y estarán en oposición a Dios. Rodearán la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? La Nueva Jerusalén. Porque habrá una Nueva Jerusalén durante el milenio y otra después del milenio, con una vibración todavía más alta, ya convertida en energía. Satanás intentará dar un golpe de estado en la Jerusalén del milenio y tomar el poder de los reinos del mundo. Intentará apoderarse de un trono que es legítimo de Cristo, y su número es como la arena del mar. Pero Dios hará caer fuego del cielo y los devorará a todos. Y por fin el diablo es echado al lago de fuego que arde con azufre, donde fueron echados el anticristo y el falso profeta. Y ya nunca más volverá a extraviar a las naciones. Ya no será necesario, porque ya no existirá la materia después de los 1000 años, y ya no existirá la inclinación al mal. Dice que serán atormentados día y noche para siempre jamás. No es que Dios desee que nadie sea atormentado, sino que ese tormento es una consecuencia de los actos impíos de ellos. Todos tenemos cuerpos espirituales, son cuerpos energéticos, y la energía no se destruye, se transforma. Si una persona muere siendo impía, sus cuerpos energéticos serán oscuras e irán a dimensiones oscuras, probablemente reproduciendo en su mente todos sus actos impíos y sufriéndolos él mismo, en bucle, una vez tras otra, hasta que pase el tiempo correspondiente para pagar sus actos y sea liberado. En el caso de Satanás y el anticristo y el falso profeta, hasta la eternidad. Hay una parábola que nos habla de esto. Nos dice que más vale que nos arrepintamos antes de morir de todos nuestros pecados. De lo contrario, estaremos encarcelados en una dimensión oscura hasta que hayamos pagado por todos nuestros actos impíos. Esta parábola se encuentra en Mateo 5:25. Dice: ocúpate en arreglar pronto los asuntos con el que se queja contra ti en un juicio mientras estás con él en el camino, o sea, mientras estás vivo en esta dimensión. No sea que el querellante te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en prisión. Eso ya es después de muerto. Te digo en verdad, de seguro no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta la última moneda de ínfimo valor. Jesús se está refiriendo a que el que muere sin arreglar sus asuntos pendientes, sin pedir perdón por los daños físicos o morales o sus actos impíos contra otros, tendrá que pagar por ellos en la cárcel,
o sea, en las dimensiones densas y oscuras como una cárcel, y no saldrá de ahí hasta pagar en tiempo las consecuencias de todos sus actos. Por eso es tan importante arreglar todas las cosas pendientes con otros antes de morir. Es importante arrepentirse del daño que hayamos podido causar a otros y pedir perdón cuando aún estemos en el camino, en esta vida, antes de morir. Es muy importante estar en paz con todos, familiares y conocidos, antes de morir. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que os haya sido de utilidad la información y os dejo toda la simbología del texto interpretada en el desplegable del vídeo. Hasta el próximo vídeo, donde hablaremos sobre el juicio del gran trono blanco. Un abrazo.